atándonos a amor. Los dos danzarinos llevan observado ay, pensando que las vallas se daban a las de. A finales del siglo XV se produjo en Europa una gran explosión de música profana en lengua vernácula. Entre todas las tradiciones nacidas o acrecentadas en esta época, hubo sin embargo 3 que tuvieron una increíble relevancia musical y que serán las que analizaremos aquí: la tradición italiana, la francesa y la española. Para comenzar, abordaremos el estudio de la tradición italiana, sin duda la más influyente y destacada de todas las que vieron la luz en este periodo. Para poder hacerlo, es necesario que recordemos, una vez más, cuál era la ordenación política que vertebraba la península itálica en este momento, y cuál era la ubicación de sus principales centros musicales. Como ya dijimos en la clase introductoria a este periodo, la península estaba dividida en 3 grandes zonas de influencia. El norte estaba compuesto por un grupo reducido de ciudades-estado, gobernadas, con la excepción de Venecia, por distintas familias aristocráticas. Entre ellas tuvieron una especial relevancia para la música Ferrara, bajo el control de la familia d'Este, Mantua, bajo el control de la familia Gonzaga, Florencia, bajo el control de la familia Medici, y la República de Venecia, sin duda el principal centro industrial y editorial del momento, que gozaba de un sistema republicano. En el centro de la península italiana se ubicaban los estados pontificios. Estos territorios estaban bajo control directo del Papa y tenían como sede central, como era de esperar, Roma, la gran capital de la cristiandad. Finalmente, el sur de Italia y Sicilia estaban bajo dominio español y contaban con una vibrante vida musical en torno sobre todo a la ciudad de Nápoles. Italia, además, como ya vimos, era el gran centro artístico del Renacimiento. En arquitectura, Brunelleschi había deslumbrado al mundo con la extraordinaria cúpula de Santa María de las Flores en Florencia a comienzos del siglo XV. Pocas décadas después, Bramante, Miguel Ángel y Palladio llevaban el estilo renacentista a su apogeo. En pintura, el Quattrocento se había caracterizado por una experimentación continua, presente en las grandes obras de Piero della Francesca, Masaccio, Frangelico, Mantegna o Uccello, y habían llegado a su culmen con la obra de Botticelli. En la transición del siglo XV al XVI había florecido la gran escuela de pintura representada por la tríada más conocida del arte del momento: Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. En escultura encontramos el camino de la perfección marcado por Donatello y sobre todo por el mismo Miguel Ángel. Y finalmente en la literatura encontramos la sombra permanente de los 2 grandes colosos del siglo XIV, Boccaccio y Petrarca, y una nueva generación extraordinaria de poetas encabezados por Ludovico Ariosto y Torquato Tasso. Sin embargo, esta pujanza artística no tuvo una contraparte en el ámbito de la música hasta finales del siglo XV. El impulso para que ello sucediera provino esencialmente de las cortes de Mantua y Ferrara y muy especialmente del interés y mecenazgo de una persona vinculada a ambas, Isabela d'Este, marquesa de Mantua. Para entender la relevancia de esta mujer no se me ocurre nada más pedagógico y a la vez más fácil que leer la primera frase de su entrada en la Wikipedia. Isabel d'Este fue una noble italiana, marquesa de Mantua, y una de las más relevantes damas del Renacimiento italiano, especialmente conocida por ser una gran mecenas de las artes. Por desgracia, no procede profundizar más en la biografía de esta figura, pero os animo, si tenéis tiempo, a que investiguéis un poco, porque os aseguro que os va a dejar atónitos. Como decíamos, el impulso dado por las cortes norteñas, y muy especialmente por Isabela d'Este, dio lugar a una gran explosión de música profana en lengua italiana, cuya primera gran manifestación fue la frótola. La frótola fue la principal forma profana desarrollada en Italia entre finales del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. Su principal centro fue la ciudad de Mantua, controlada en este momento por la poderosa familia Gonzaga, y a cuya cabeza se encontraba, como ya hemos dicho, Isabela d'Este. Esta fue la responsable directa del auge del género y de la financiación de sus 2 más famosos y renombrados autores, Bartolomeo Tromboncino y Marco Cara. La frótola pronto se extendió desde Mantua a otras ciudades del norte de Italia y de ahí a Roma y Nápoles, donde sería conocida y practicada por grandes autores flamencos como Josquin, Agricola o Comper.
Las principales fuentes de este género son 11 libros impresos por Petrucci entre 1504 y 1514, a las que hay que sumar muchas otras publicaciones durante las 3 primeras décadas del siglo XVI y un número considerable de fuentes manuscritas. Para conocer este género, trataremos de analizar cuáles eran sus características desde el punto de vista poético, temático, formal y musical. Desde el punto de vista poético, bajo el nombre de frottole, encontramos en realidad un amplísimo abanico de formas poéticas, una variedad tan amplia, de hecho, que hace imposible que podamos pararnos aquí a explicar sus características. Desde el punto de vista temático, las frótolas solían basarse en los estereotipos amorosos del siglo XIV, aunque enfatizando la parte más humorística y frívola de los mismos. En ocasiones, su calidad literaria era baja, si bien en algunos casos podemos encontrar textos y referencias a la poesía de Petrarca y otros autores del ámbito culto. Desde el punto de vista formal, las frótoles solían tener una forma estrófica, si bien en ocasiones, como ocurre en la Bercelleta, se le podía añadir también un estribillo o ripresa. Finalmente, la música tenía un carácter completamente popular, con todos los atributos propios de la música popular: un rango conciso, un ritmo simple, relaciones silábicas entre texto y música, y texturas siempre de melodía acompañada. De hecho, en las partituras se solía incluir en muchas ocasiones el texto solo en la voz superior, lo que indica que en muchas ocasiones eran cantadas a una voz con acompañamiento instrumental o incluso de forma estrictamente instrumental. Para hacernos una idea de la sonoridad de este género, vamos a escuchar 2 ejemplos. El primero de ellos es la frótola impresa más antigua que se conserva. Esta frótola fue escrita en Nápoles, entonces bajo dominio español, y se compuso para celebrar un acontecimiento extraordinario: la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. Así que aquí tenemos «Viva el gran rey don Fernando con la reina donna Isabela». Sin embargo, no podemos olvidar que entre los compositores que escribieron frótole se encontraba Josquin. Y ya sabemos a estas alturas quién era Josquin. Así que os dejo aquí la que es probablemente la más famosa de todas las frótole jamás escritas: El Grillo de Josquin des Près. La influencia de la frótola fue visible también en otros 2 géneros italianos: el canto carnascialesco y la lauda. La lauda todavía tuvo un cierto desarrollo a lo largo del siglo XVI y vivió un cierto vigor después del Concilio de Trento. Sin embargo, tanto la frótola como el canto carnascialesco se agotaron por completo en la década de 1520, momento en el que fueron sustituidos por la principal forma profana no solo de Italia, sino de todo el Renacimiento: el madrigal. El desarrollo del madrigal italiano en el primer siglo XVI fue un proceso intrincado, en el que intervinieron diversos factores económicos, sociales y literarios. Entre ellos citaremos 3 de especial relevancia. El primero de ellos fue el surgimiento del humanismo y el renacer de la literatura en lengua italiana. En este proceso intervienen 2 grandes figuras literarias: Francesco Petrarca y Pietro Bembo. Petrarca había sido uno de los más grandes poetas italianos del siglo XIV y uno de los grandes pioneros del movimiento humanista. Su obra más conocida era El Cancionero, donde fusionaba elementos de la antigüedad clásica con la tradición cristiana en una larga serie de poemas de tema esencialmente amoroso, y entre los cuales predomina como forma poética el soneto. Aunque escrito más de un siglo atrás, El Cancionero de Petrarca experimentó una enorme difusión a partir del siglo XVI, dando lugar a un movimiento de enorme expansión en el ámbito de lengua italiana llamado petrarquismo. Su influencia fue enorme y se hizo especialmente visible en todos los grandes autores de textos del momento, como Miguel Ángel, Jacopo Sanazzaro o Ludovico Ariosto. Junto a Petrarca, el otro autor que marcó de manera definitiva las corrientes literarias del madrigal fue Pietro Bembo. Bembo fue un cardenal y teórico de la lengua italiana de consumado prestigio que dejó algunas de las normas fundamentales para los poetas posteriores. Para él, el madrigal no tenía reglas fijas concernientes al número de versos o a la manera de rimarlos. La única regla que dotaba de uniformidad al repertorio era la extensión de los versos, que debían construirse en alternancias estrictas de 7 y 11 sílabas. En segundo lugar, el nacimiento del madrigal fue posible por la aparición en Italia de músicos de la escuela franco-flamenca. Desde el siglo XV, las grandes cortes italianas y el papado habían atraído a algunos de los más grandes compositores del ámbito flamenco, como Dufay o Josquin.
Estos compositores enriquecieron el lenguaje musical y trajeron técnicas que renovaron la música profana italiana, estancada durante todo el siglo XV. De hecho, los primeros grandes compositores de madrigal fueron precisamente músicos franceses asentados en Italia. Por último, el desarrollo del madrigal estuvo íntimamente ligado al desarrollo de la imprenta. Gracias a ella, las colecciones de madrigales se difundieron muy rápidamente entre las capas ilustradas italianas, quienes proveyeron de un mercado enorme para las impresores. De hecho, como podremos ver en esta misma unidad, casi todos los grandes madrigales del siglo XVI vieron la luz de forma impresa y prácticamente todos fueron reeditados en más de una ocasión. El desarrollo del madrigal, en cualquier caso, fue un hecho poliédrico y complejo, con muchas interacciones difíciles de seguir y sistematizar. Por ese motivo, nosotros vamos a optar por una división muy simplificada de su historia, fragmentando su desarrollo en 3 fases de límites flexibles. Una primera fase inicial, desarrollada aproximadamente entre 1520 y 50, centrada en las ciudades de Florencia y Roma. Una segunda fase, desarrollada entre 1540 y 80, que tiene a Venecia como principal centro de desarrollo, con algunas extensiones significativas fuera de Italia, y una fase final entre 1570 y 1600, focalizada en Ferrara y en menor medida Mantua y Roma. Así que comenzaremos, por tanto, por el principio. Antes de comenzar nuestra breve historia del madrigal, conviene hacer una pequeña referencia a su origen. Para algunos autores, como Alfred Einstein, y no confundir a Alfred con su pariente Albert, el de la teoría de la relatividad, son personas distintas. El madrigal nació como una derivación o evolución natural de la frótola. Sin embargo, esta es una afirmación muy cuestionable. Por un lado, porque no existe continuidad entre las formas de la frótola, que tenía una forma esencialmente estrófica, y la del madrigal, que no lo era. Y por otro lado, porque los primeros representantes del madrigal, como Arcadel, provenían del universo musical francés, no de las tradiciones italianas profanas anteriores. Por ello, no parece probable que esta conexión entre ambos géneros se diera o que fuera uno la causa del otro. En cualquier caso, independientemente de cuál fuera el origen del madrigal, lo cierto es que sus primeras grandes creaciones aparecieron en el periodo comprendido entre 1520 y 1540, especialmente en las ciudades de Florencia y Roma. Sus principales compositores fueron los franceses Philippe Verdelot y Jacques Arcadel. En los primeros ejemplos de madrigal que conocemos en este periodo, los textos no tenían todavía la calidad que les darían fama en las generaciones posteriores. La textura de estos madrigales solía ser sencilla y homofónica, con solo pequeñas animaciones contrapuntísticas en puntos clave de la partitura. Un ejemplo de ello es el madrigal Madonna per Boiardo de Verdelot, compuesto en Florencia en la década de 1520, que escuchamos a continuación. Entre 1530 y 1540 se produjo un cambio sustancial en el tratamiento del texto, gracias sobre todo a los madrigales de Jacques Arcadelt. Arcadelt comenzó a romper la equivalencia entre frases musicales y versos, creando grandes líneas musicales en relación a unidades de significado poético, independiente de si éstas se corresponden o no con los versos del poema. Además, buscó reforzar el significado del poema atrayendo la atención sobre palabras o frases de especial relevancia, acentuándolas con recursos musicales que pudieran producir sensaciones equivalentes, incidiendo así sobre los distintos aspectos emocionales del contenido literario. Estos recursos son conocidos como madrigalismos. Para entender a qué me refiero con madrigalismo, escucharemos a continuación el madrigal Il bianco e dolce cigno. Fijaos en los siguientes elementos musicales construidos para recalcar el texto. Cada uno de ellos es un madrigalismo. En primer lugar, el séptimo grado rebajado, muy inesperado para musicalizar la palabra piangendo, llorando. En segundo lugar, fijémonos en el uso de intervalos de semitono muy expresivos y afectivos en las palabras moro, sconsolato y morire. Finalmente, es reseñable que el compositor utilice un pequeño melisma con imitación en las distintas voces sobre la expresión di mille morti, di sarei contento. Es decir, multiplica la melodía para reflejar el número 1000. Todos ellos son ejemplos, como he dicho, de madrigalismo. Fijaos bien y escuchadlo. Los madrigales, tanto de Verdelot como de Arcadel, alcanzaron una enorme fama en su tiempo y se reimprimieron en numerosas ocasiones a lo largo de las siguientes décadas, en muchas ocasiones de manera conjunta.
La segunda fase del madrigal comienza en torno a 1540 y se prolonga durante varias décadas. Su principal representante fue Adrián Vilaert, compositor franco-flamenco establecido en Venecia, ciudad en la que ostentó el prestigiosísimo cargo de maestro de capilla de la Basílica de San Marcos. El contacto con la ciudad de Venecia acabó siendo decisivo para Vilaert por dos motivos. Por un lado, porque su presencia allí le permitió establecer vínculos con otro ilustre veneciano, Pietro Bembo, quien influyó de manera definitiva sobre su concepción de las formas literarias y en su acercamiento a la relación entre texto y música. Por otro lado, Venecia en ese momento era un centro indiscutible musical y, sobre todo, el más importante centro para la imprenta musical europea. Así, como bien afirma James Hart en la entrada correspondiente al madrigal del diccionario New Grove, los impresores venecianos ampliaron el mercado del madrigal durante este periodo. Cada vez con mayor frecuencia comenzaron a aparecer libros de intabulaciones de laúd de los madrigales más populares, con Verdelot y Arcadelt en primer término. Las colecciones de madrigales a 2 y 3 voces, algunas de ellas encargadas probablemente por las editoriales, hicieron accesible el género a pequeños grupos de intérpretes y estudiantes. Finalmente, Gardano y Scotto, como competidores amistosos o rivales, compitieron entre sí para sacar nuevas colecciones de compositores dentro y fuera del círculo musical veneciano. En medio de esta vorágine editorial y creativa, Vilaert aumentó el nivel de complejidad y refinamiento del género, tanto en el uso del texto como en la música. Por un lado, elevó enormemente los niveles de la poesía puesta en música, utilizando preferentemente textos de poetas del máximo nivel, y poniendo a Petrarca, como era de esperar, a la cabeza. Por otro lado, el estilo musical de Vilaert es mucho más denso y complejo, importando claramente todos los recursos contrapuntísticos que ya hemos visto en el motete. Las texturas también se hicieron más elaboradas, utilizando todos los estilos en relación a las demandas del texto. Con Vilaert, en definitiva, el madrigal pasó a ser un género de la misma altura que las más prestigiosas formas sacras, y se estableció como la forma culta por antonomasia en lengua vernácula en el siglo XVI. A continuación escucharemos un ejemplo de madrigal de Vilaert, O Cantai or Piango, con texto de Petrarca. Vilaert desarrolló una importantísima escuela de madrigalistas en Venecia, entre los que sobresalió sin duda otro flamenco italianizado, Cipriano de Rore. Rore sucedió al propio Vilaert como maestro de capilla de la Basílica de San Marcos, y con el andar del tiempo acabó convirtiéndose en uno de los madrigalistas más interpretados y estudiados de todo el siglo. Con Rore, las texturas complejas a 5 voces se convirtieron en norma, y se impuso el uso permanente de cromatismos muy arriesgados armónicamente para describir emociones presentes en el texto. Un ejemplo fabuloso de esta nueva escritura, donde se combina el estilo contrapuntístico del motete en una textura densa a 5 voces, con una nueva concepción armónica mucho más cromática y aventurada, es el madrigal Non è lasso martire. Escuchémoslo y fijaos no solo en la armonía mucho más avanzada, sino también en dónde y por qué creéis que la utiliza a modo de madrigalismo. La tradición veneciana de Vilaert y sobre todo de Rore tuvo una especial importancia fuera de las fronteras italianas con dos grandes autores allende los Alpes, Orlando di Lasso en Baviera y Philippe da Monte en Viena y Praga. Para ejemplificar el estilo de ambos autores, escucharemos un madrigal de Orlando di Lasso, solo e pensoso, basado en un soneto de Petrarca. Fijaos bien en cómo lo musicaliza Lasso, cómo toma los elementos venecianos de los que acabamos de hablar y sobre todo, recordadlo bien, porque después vamos a ver otros 2 madrigales escritos sobre este mismo texto. La tercera fase en el desarrollo del madrigal se desarrolló en torno a 3 grandes ciudades: Roma, donde estaba Luca Marencio, Mantua, donde estaba Jacques de Vert, y sobre todo, Ferrara. La importancia de Ferrara no puede ser subestimada en ningún caso en este periodo. El duque de Ferrara había sido el primero en crear una capilla musical de cantantes entrenados para cantar madrigales y otras formas musicales en los aposentos privados de los duques. En el caso de Ferrara, además, se produjo algo excepcional: la presencia de 3 mujeres cantantes profesionales, el famoso Concerto delle Donne, que supuso un salto radical para la situación de las mujeres dentro de la profesión. Por todo ello, Ferrara fue
un imán permanente para todos los compositores, atrayendo hacia sí a los propios Marentzu y Berth y alojando a 3 de los más revolucionarios autores del momento, Luzzasco Luzzaschi, Carlo Gesualdo y a un jovencísimo Claudio Monteverdi. La situación de estos compositores era en cualquier caso compleja. Como bien afirma Alan Atlas, después de Rore, los madrigalistas se tuvieron que enfrentar a una cuestión crucial: cómo expresar, dentro de los límites de un lenguaje musical esencialmente homogéneo, las imágenes y los efectos constantemente cambiantes de la poesía sin que parezca que la música se desmorone. En otras palabras, cómo podía servir la música al texto, pero mantener a la vez un sentido de cohesión musical. No había una solución única, e incluso dentro de las obras de un mismo compositor, la forma de abordar la cuestión podía variar de un madrigal a otro. Esta dificultad llevó, en algunos casos, a seguir utilizando el estilo contrapuntístico heredado de Willaert y Rore. En otros casos, a optar por formas híbridas, combinando técnicas cultas con formas populares. Y finalmente, en otros casos, a desarrollar nuevas técnicas mucho más avanzadas que acabarían rompiendo la lógica musical heredada. Este último camino llevó al madrigal por un camino más experimental, con líneas más complejas, saltos más abruptos y, sobre todo, un desarrollo armónico cada vez más exagerado hacia el cromatismo, hasta llegar al punto de lo que el musicólogo Eduard Lovinsky denominó la atonalidad triádica. Con esta expresión, Lovinsky designaba un sistema en el que los acordes no tienen relación natural entre sí y no se ordenan según ningún tipo de fórmula modal o tonal, por lo que no se puede establecer un tono o modo de ningún tipo. Para ilustrar este proceso utilizaremos un texto que acabamos de ver, el soneto de Petrarca Solo e pensoso. Hemos escuchado antes la puesta en música de este texto por parte de Orlando Di Lasso, y ahora lo escucharemos en las versiones de Berth y de Marentzu. Fijaos en la muy diferente conducción de las voces, lo extremo del registro, lo que indica claramente que estaba concebido para cantantes profesionales, y sobre todo en el caso de Marentzu, en el uso mucho más atrevido del cromatismo. Sin embargo, ningún autor llevó más lejos esta idea del cromatismo y de la atonalidad triádica que Carlo Gesualdo. Siendo honestos, me cuesta mucho no dedicarle un tiempo a este autor, puesto que es una de las figuras más fascinantes de la historia de la música y una de las más populares por los giros macabros, violentos y ciertamente desquiciados de su biografía. Por desgracia no tenemos tiempo para ello, así que me conformaré con recomendaros con todo el entusiasmo que pueda expresar que veáis el documental que hizo sobre él Werner Herzog. Es un documental extraordinario, muy cortito además, y que os aseguro no os va a aburrir de ninguna manera. Por supuesto, lo que nosotros sí podemos hacer es escuchar el más famoso de todos los madrigales de Gesualdo, Moro Lasso. No os digo nada porque en este caso la música habla por sí misma. En los mismos años en los que Gesualdo publicaba sus madrigales, se produjeron 2 cambios fundamentales en la historia del género. Por un lado, el madrigal se expandió fuera de Italia, llegando a alcanzar una considerable importancia en otros lugares, especialmente Inglaterra y, en menor medida, España. Por otro lado, las innovaciones que se estaban dando en Ferrara condujeron a una nueva manera de entender el madrigal, que sería extraordinariamente influyente para las generaciones posteriores. En esta fase, la cabeza visible fue Claudio Monteverdi, y con ella, la historia no solo del madrigal, sino la historia entera de la música pasó a una nueva fase. Por ese motivo, hablaremos de esta etapa cuando hablemos de la transición hacia el siglo XVII. Para terminar, conviene echar un vistazo a otras formas profanas italianas de carácter más popular y que se desarrollaron de manera paralela al madrigal. La más importante de ellas fue la villanilla, también llamada villanesca o bilotte. Esta solía componerse de 3 o 4 voces en dialecto napolitano que imitaba conscientemente las tradiciones líricas de la música popular. Los temas solían ser cotidianos y humorísticos, llenos de situaciones cómicas y de personajes estereotipados. Como afirma Jérôme Roche, en general, las formas más ligeras proveían de música de entretenimiento en un tiempo en el que el madrigal se había convertido en una actividad cultural elevada, preocupada más por la especulación intelectual que con la alegría socializada.
A medida que avanzaba el siglo XVI, la villanelle fue adquiriendo mayor popularidad y poco a poco fue tomando algunos elementos de las tradiciones cultas, si bien siempre se mantuvo en un tono mucho más cercano y popular. Curiosamente, el autor que nos dejó los mejores ejemplos de este género fue precisamente Adrien Villaert, el mismo que había sido el responsable de depurar y estilizar el madrigal hacia las formas cultas. Junto a él, otros grandes compositores afrontaron también el reto y nos dejaron algunas verdaderas joyas, como ocurre una vez más con Orlando Di Lasso. Para hacernos una idea de cuál era la sonoridad de estas piezas, os dejo ejemplos de cada uno de estos compositores a continuación: Vecchie Letrose de Villaert y Matona Mia Cara de Orlando Di Lasso. Con ello terminamos este apartado dedicado a la música profana italiana. Como constata Gustave Ries, las condiciones políticas y sociales de Francia a principios del siglo XVI eran particularmente favorables para el desarrollo de una nueva música profana. Durante el siglo XV se había producido un auge sin precedentes de la burguesía parisina, lo que había dado lugar a nuevas formas de mecenazgo y consumo musicales. Además, la difusión de los nuevos estilos provenientes de Italia había sido promocionada por la monarquía misma, lo que había provocado que se produjera un incesante influjo de tradiciones populares trasalpinas sobre la canción culta francesa. La poesía, además, demandaba una libertad cada vez mayor con respecto a las estereotipadas formas del siglo XV y sus anquilosadas formas fijas. Clément Marot, uno de los poetas más influyentes de la nueva lírica musical, había reclamado, por influencia del pensamiento humanista, una renovación sin precedentes de las formas poéticas, eliminando la presencia de las formas fijas, adoptando formas cercanas a la lírica popular y dotando los textos de una mayor frivolidad y carácter mundano. Además, a estos cambios se vendría a sumar un fenómeno nuevo que a partir de 1528 contribuyó más que ningún otro a la difusión del nuevo estilo: la aparición de la imprenta de tipos móviles. Francia contó en esta época con una larga serie de impresores de calidad, cuyo principal repertorio fue, sin duda, la chanson, puesto que disponía de un mercado más amplio y de una demanda más estable. Entre todos estos impresores, el más importante fue sin duda Pierre Attignan, quien llevó a los mercados europeos más de 2.000 chansons desde la apertura de su imprenta en París en 1528 hasta su cierre en 1549. De entre sus autores pronto comenzaron a destacar dos nombres propios, especialmente queridos por Attignan, que pronto alcanzarían la cúspide de la popularidad en Francia: Claudin de Sermicy y Clément Jeannequin. Ambos representan estilos diferentes, pero perfectamente complementarios con las tendencias musicales del período. Las chansons de Sermicy mostraban una clara influencia de las formas italianas, especialmente de la frótola, tendiendo a los ritmos sencillos y vivos, el tratamiento silábico del texto, la homofonía y la sencillez general en la estructura. Este estilo gozó de enorme popularidad, lo que permitió que las obras de Sermicy pronto se transmitieran en todo tipo de arreglos y que influyera poderosamente en la obra de otros compositores. Uno de los mejores ejemplos de ello es Tant que vivrai, una chanson extremadamente popular en su momento y que escucharemos a continuación. Por su parte, Clément Jeannequin mostró una mayor apertura a técnicas imitativas, sin perder las peculiaridades autóctonas plasmadas en el ritmo ágil y la interpretación veloz. Del mismo modo, potenció la composición de chansons programáticas, es decir, chansons cuya narración estaba ilustrada por constantes sonidos onomatopéyicos y madrigalismos. Así ocurre en sus dos obras más famosas, Le Chant des Oiseaux, El canto de los pájaros, y La Guerre, La guerra. En esta última, por ejemplo, podemos encontrar fanfarrias de trompeta, llamadas a las armas, fuego de cañón y un sinnúmero de sonidos de batalla. Fue una de las canciones más conocidas de todo el siglo, como prueban las numerosas copias manuscritas que conservamos y los numerosos arreglos instrumentales. Fijaos bien en la letra una vez que comience y en cómo el autor traslada los elementos descritos a la música. Junto al estilo italianizante de las impresiones de Attignan, de Sermicy y de Jeannequin, siguió existiendo una tradición de chansons al estilo del motete franco-flamenco y el ejemplo de Josquin. Esta tendencia, además, iría en aumento a medida que el siglo XVI avanzaba, en parte por el interés redescubierto por las chansons de Josquin, que viven una nueva popularidad a partir de 1540.
Este tipo de chansons resulta indistinguible de los motetes e incluso tienden a texturas a 5 y 6 voces como en sus contrapartes sacras. Entre los autores más importantes de este estilo se encuentran Jean Richefort, Thomas Créquillon y dos figuras ya bien conocidos para nosotros, Jacob Clemens non-papa y Nicolas Gombert. De este último escuchamos a continuación la chanson Triste Départ. Tras esta generación, la chanson se vio muy enriquecida con la entrada de técnicas italianas de la mano de dos grandes compositores de madrigales, Jacob Arcadelt y Orlando Di Lasso. La figura central de esta nueva etapa fue Claude Lejeune, un compositor que revolucionó el estilo de la chanson al introducir un nuevo concepto del ritmo, el que se denominó vers mesurés antique. En estas obras, Lejeune aplicaba patrones rítmicos a la música basados en los ritmos propios de la métrica latina. El caso más conocido de esta técnica es el de la chanson Reveillez venir du printemps, que escuchamos a continuación. Fijaos que en esta partitura no hay compás y los ritmos vienen provocados por las características poéticas del texto. Para terminar nuestro acercamiento a la música profana del siglo XVI, realizaremos un pequeño recorrido por la música española del período. La música había tenido una amplia acogida en los dos reinos principales que condujeron al nacimiento de España a finales del siglo XV, los reinos de Aragón y Castilla. En el momento de la unificación, la corte de los reyes católicos acabó sumando dos capillas completas, cada una de ellas para cada uno de los cónyuges. Tras los reyes católicos, los sucesivos monarcas españoles del siglo XVI aumentaron incluso estas agrupaciones, tal y como veremos con más detenimiento en la siguiente unidad. En cuanto a la música profana, conservamos una gran cantidad de fuentes manuscritas que nos dan fe de la pujanza de estas formas a finales del siglo XV. Entre ellas, las más importantes eran los denominados cancioneros. Los cancioneros eran, en un alarde de creatividad lingüística, grandes compilaciones de canciones, encargadas por lo general por grandes miembros de la aristocracia, tanto eclesiástica como secular. El más antiguo de ellos es el cancionero de Montecassino, procedente de la corte napolitana de Alfonso V el Magnánimo, aunque el gran corpus de música profana del Renacimiento español se iba a concentrar en los 4 grandes cancioneros compilados entre 1480 y 1532, el de la Colombina, el de Palacio, el de Barcelona y el de Segovia. El más importante de todos ellos es, tanto por el tamaño como por su relevancia histórica, el cancionero musical de Palacio. Esta fuente pertenece a la época de los Reyes Católicos y contenía originalmente 548 obras, de las que conservamos 458. La mayoría de ellas están en castellano, si bien se encuentran también ejemplos en otros idiomas. Las piezas anónimas constituyen una parte importante del total, pero entre los autores citados aparecen nombres de relevancia como Pedro Escobar, Francisco de la Torre, Francisco de Peñalosa, Juan de Anchieta o Juan de Urrede. Sin embargo, el autor más representado con diferencia es Juan de la Encina, con 63 composiciones. Juan de la Encina nació en Salamanca en 1468 y probablemente se formó allí, donde estudió en la universidad y formó parte de la catedral. Pronto pasó al servicio del duque de Alba en Alba de Tormes, donde desarrolló gran parte de su obra poética y musical. Después pasó a Roma, ciudad a la que volvería repetidamente. En 1519 se ordenó sacerdote, rechazando su vida frívola y mundana anterior, que por cierto fue muy frívola y muy mundana. No escribió nunca música religiosa porque no sirvió a ninguna institución religiosa, y toda la obra que conservamos suya es de carácter profano, y a veces muy profano. Volviendo a la música profana, para tener un acercamiento a ella debemos analizar los 3 géneros más importantes que le dieron forma a lo largo del siglo XVI: el villancico, el romance y en menor medida la ensalada. El villancico o villanesca es una forma poético-musical de extraordinaria importancia en la música española de los siglos XV y XVI. Su origen se encuentra en el ámbito popular, aunque pronto pasó a ser una forma de uso cotidiano en los ambientes cortesanos. Así lo recordaba Covarrubias, quien, en su Tesoro de la lengua castellana, definía el villancico como las canciones que suelen cantar los villanos cuando están en solaz, pero los cortesanos, remedándolos, han compuesto a este modo y mensura cantarcillos alegres. La primera descripción teórica del género apareció en el cancionero de 1496 de Juan de la Encina. En él, su autor nos cuenta que el villancico no tiene una forma específica, más allá de la alternancia entre copla y versos. En las propias palabras de Encina,
puédense hacer tantas diversidades cuantas maneras hubiere de trocarse los pies. Esta flexibilidad sería una característica que acompañaría al género durante todo el Renacimiento, hasta el punto de que Díez Rengifo, en su magnífico Arte Poética de 1592, insistía en que su único atributo visible era la alternancia entre estribillo y estrofa, o cabeza y pie. Para este autor, la clave de esta libertad era que la lógica en el villancico giraba en torno a la música, y por tanto era esta la que definía la forma poética y no al revés. En sus propias palabras, villancico es un género de copla que solamente se compone para ser cantado. Los demás metros sirven para representar, para enseñar, para describir, para historia y para otros propósitos, pero este solo para la música. Por eso no se puede dar regla cierta, porque penden de la música, de suerte que el que los hubiere de componer o ha de ser músico, o a lo menos tener buen oído, para que oyendo la sonada la sepa acomodar el metro. Esta variedad de metro y música se puede ver con claridad en el Cancionero de Palacio. Para ejemplificarlo, os dejo en pantalla los textos y la estructura musical de 4 villancicos distintos. Si os fijáis, podréis comprobar que en todos los casos encontramos métricas distintas, secciones con un número diferente de versos y estructuras musicales en las que lo único que se mantiene es la alternancia de estribillo y coplas. Escuchamos a continuación un par de ejemplos del Cancionero de Palacio: Ay triste que vengo, y el que es probablemente el más famoso de todos los villancicos incluidos, Hoy comamos y bebamos, de Juan de la Encina. Además de esta diversidad de metros y formas, el otro elemento que se puede ver con claridad echando un vistazo a estos ejemplos es la evidente raigambre popular de estas obras. Fijaos en la extrema simplicidad de la construcción musical y el sabor popular, por no decir populachero, que se deduce de las letras. De hecho, si sois mayores de edad y queréis saber hasta qué extremo elevaron estas canciones en nivel de burla, y si queremos de vulgaridad, explorad obras como Cucú, cucú, cucucú o Si habrá en este Valdrés. Yo no las puedo poner porque quedan fuera de lo que se considera tolerable en una clase, pero confío en vuestra capacidad investigadora y sobre todo en vuestro ánimo transgresor. Sin embargo, a medida que se fue integrando en los círculos aristocráticos y humanistas, el villancico comenzó a abandonar esta tosquedad constructiva y evolucionó hacia formas mucho más elaboradas y complejas. Las explosiones de socarronería popular y de contenido satírico, como las que acabamos de escuchar, comenzaron poco a poco a ser sustituidas por exaltaciones idealizadas del amor cortés y otros temas extraídos de la poesía culta. Así, el villancico se fue asentando en los círculos nobiliarios y pronto se convirtió en uno de los géneros más interpretados y difundidos en este ámbito, dejando ejemplos de su uso tanto en fuentes vocales como, sobre todo, en forma de transcripciones o arreglos para vihuela u órgano. En esta nueva fase del género, pronto un autor destacó por encima de todos los demás, componiendo los que podemos definir como los ejemplos más perfectos del género en su generación. Este autor es Juan Vázquez, quien nos dejó 2 colecciones extraordinarias, Villancicos y canciones y recompilación de sonetos y villancicos. Vázquez expandió el estribillo, en ocasiones fundiéndolo con una copla que evolucionaba formalmente, y volvía al estribillo introduciendo variaciones en el mismo. Muy lejos del estilo de los cancioneros, Vázquez utiliza un contrapunto mucho más elaborado, con imitaciones constantes y ritmos muy fluidos y diferentes en las distintas voces. Incluso desde el punto de vista modal, sus villancicos son mucho más avanzados, con una fuerte presencia de ordenaciones melódicas muy cercanas ya a la tonalidad. Si no me creéis, es sencillo, comparad los villancicos que hemos escuchado antes con esta maravilla. A medida que avanzaba el siglo XVI, las temáticas religiosas, y en especial las relacionadas con la Navidad, comenzaron a ganar preeminencia, convirtiendo al villancico en una forma exclusivamente religiosa a finales de siglo. Ciertamente, los temas religiosos habían formado parte del acervo popular del villancico desde sus orígenes, especialmente en lugares como la Catedral de Sevilla. Entre sus temáticas, como ya alguno estará intuyendo de forma sagaz, ninguna superaba en popularidad a la Navidad. No en vano, Francisco Guerrero incluyó 14 números navideños y 5 para la Epifanía en sus maravillosas canciones y villanescas espirituales. A partir de este impulso, los villancicos se asentaron ya definitivamente como una forma sacra fundamental en el siglo XVII, y con ese nombre y esa asociación a la Navidad pasaron a formar parte del repertorio popular hasta el día de hoy.
Para finalizar, no podemos dejar de escuchar uno de los maravillosos villancicos de Francisco Guerrero. Aunque la elección de uno solo resulta difícil, porque no hay ninguno que no sea excelente, me he decantado por uno, por una razón muy concreta, porque muchos de vosotros lo habéis cantado en la asignatura de coro, Niño Dios de amor herido. Espero que lo disfrutéis y, si es posible, por favor, que cantéis vuestra parte a la par que la audición. Una vez que hemos visto el villancico, llega el momento de pasar a la segunda gran forma profana del Renacimiento español, el romance. Como forma literaria, el romance es, como todo el mundo sabe, un poema narrativo escrito en octosílabos y con rima sonante en los pares. Desde el comienzo de su andadura, los romances se acompañaban de música para dotar de una mayor entidad al relato y, sobre todo, para facilitar la memorización de sus largos, en ocasiones larguísimos, textos. De acuerdo con este origen, la música de los romances solía articularse de una manera muy sencilla, con una equivalencia férrea entre frases musicales y frases literarias y con una forma musical estrófica. Un ejemplo muy sencillo de esto lo tenéis en pantalla. Fijémonos en el texto. Son, como puede verse, estrofas de 4 versos octosílabos con rima sonante en los pares, tal y como se define el romance por antonomasia. En cuanto a la música, podemos comprobar que existe una equivalencia férrea entre frases musicales y frases textuales, lo que se puede ver siguiendo las líneas rojas que he marcado. Finalmente, vemos que la música, con sus 4 frases bien separadas, cubre la duración de una estrofa. A partir de aquí, cada nueva estrofa repetirá la misma música. Esta es en esencia la forma tradicional del romance, y es incluso con la que se ha conservado en una gran parte de la tradición oral. Un ejemplo muy sencillo de esto lo tenéis en pantalla, donde podéis ver el que es para mí uno de los romances más grandiosos y emotivos jamás escritos, Triste España sin ventura. A continuación, escucharemos este romance. Al igual que ocurrió con el villancico, el romance también experimentó una importante evolución durante el Renacimiento, si bien en este caso el camino fue el inverso al recorrido por aquel. Durante el siglo XIV los romances se habían cultivado especialmente en los ambientes cortesanos y aristocráticos, ejecutados por lo general por músicos profesionales. Sin embargo, a mediados del siglo XV esta adscripción social comenzó a cambiar, y aunque todavía mantuvieron su atractivo en las cortes, los romances comenzaron a ser divulgados cada vez más en ambientes populares a cargo de cantantes aficionados. En este ámbito y con esos moldes, el romance se mantuvo con gran pujanza mucho más allá del siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XX. Para finalizar, hay un tercer género desarrollado en España que, si bien no llegó nunca a tener la trascendencia o el impacto de los 2 anteriores, merece una reseña, si bien sea concisa. Ese género es la ensalada. La ensalada es un tipo de pieza con carácter de collage que alcanzó bastante popularidad en España en el siglo XVI y de la que Covarrubias nos da una definición maravillosa. Y porque en la ensalada echan muchas hierbas diferentes, carnes saladas, pescados, aceitunas, conservas, confituras, yemas de huevos, flor de borraja, grajeas y de mucha diversidad de cosas se hace un plato, llamaron ensaladas un género de canciones que tienen diversos metros y son como centones recogidos de diversos autores. Estas componen los maestros de capilla para celebrar las fiestas de la Natividad, y tenemos de los autores antiguos muchas y muy buenas, como el molino, la bomba, el fuego, la justa, el chilindrón, etc. El compositor más destacado del género en la primera mitad del siglo XVI fue sin duda Mateo Flecha el Viejo, quien compuso al menos 11 ensaladas. En todas ellas siguió un mismo patrón creativo que ha sido muy bien resumido por Mari Carmen Gómez Muntané. En primer lugar, se basan en un texto poético de carácter jocoso y métrica irregular, escrito en castellano. A lo largo del mismo se suceden citas a canciones y refranes en castellano, catalán, francés, italiano y portugués, y citas en latín que hacen referencia a textos de carácter sacro o del pasado clásico, con las que acostumbra a concluir la ensalada. En muchos casos, las citas se extienden a la música, aunque solo a la melodía principal. Su argumento alude siempre a la Navidad, excepto en las cañas, donde se trata sobre el amor. No existe división estrófica alguna, ni refrán que se vaya repitiendo.
El discurso musical se subdivide por secciones, entre 7 y 12, en las que alternan periodos homofónicos con otros de carácter imitativo. Estos están en función de un texto que se traduce en música de forma descriptiva, lo que requiere de un cambio frecuente de metro o de compás. Probablemente la más famosa de todas estas ensaladas es La Bomba. En ella, unos náufragos hacen toda clase de promesas a Dios para que les salve. Por supuesto, una vez que son salvados, todos se olvidan de sus votos. Es una obra que está llena de dobles sentidos y en las que hay muchas cosas ocultas que, como muchos seréis todavía menores de edad, no puedo descifrar. Pero creedme que ahí están. No lo vamos a escuchar aquí, porque es muy larga, pero os remito a la interpretación que hizo Vandalia en el ciclo de conciertos de la Fundación Juan March que os enlazo abajo y que os recomiendo muy encarecidamente que veáis. Id a verlo, por favor, y luego seguimos. Tras Flecha, el género de la ensalada fue cultivado por otros autores, si bien la forma no se extendió mucho más en el tiempo y se extinguió con el propio siglo XVI. Y con esto terminamos ya esta clase. La semana próxima hablaremos de la música sacra en la segunda mitad del siglo XVI, un periodo de esplendor casi sin parangón en toda la historia de la música. Y ahora es cuando nos toca hacer el resumen de esta clase en un minuto más o menos, aunque hoy me temo que será algo más. Vamos allá. La música profana tuvo un gran desarrollo en el siglo XVI, sobre todo en 3 ámbitos culturales y lingüísticos: el italiano, el francés y el español. La primera gran forma italiana fue la frótola, una forma de raíz popular que pronto desapareció y dejó su espacio a la que fue la forma profana más importante del Renacimiento, el madrigal. La historia del madrigal es compleja, pero se caracteriza en todo momento por el uso de poesía culta italiana y el énfasis en transmitir el sentido del texto a la música. Tras una fase inicial, más sencilla en su construcción, representada por compositores como Arcadel y Verdelot, pasó a Venecia, donde adquirió la complejidad propia del estilo sacro de la mano de Villaert y se enriqueció armónicamente con la obra de Cipriano de Rore. Finalmente desembocó en un periodo final de experimentación y revolución armónica de la mano de autores como Marencio y Gesualdo. En Francia encontramos 3 tradiciones de chanson, una de carácter más popular representada por Sermissy, una más elaborada y onomatopéyica representada por Jean Equin y una más ligada al estilo del motete con autores como Nicolas Gombert. En España existían 3 formas fundamentales de música profana. La primera era el villancico, una forma libre con estribillo que pasó por 3 fases: una inicial más ligada a lo popular representada por Juan de la Encina, una segunda en el que pasó al ámbito cortesano de la mano de autores como Juan Vázquez y una tercera, ya como forma sacra, coronada por Francisco Guerrero. La segunda gran forma española fue el romance, una forma narrativa de forma estrófica y de enorme importancia en la tradición popular. Y por último contamos con la ensalada, una forma basada en el collage. Y ahora sí, terminamos con esta clase. Nos vemos la semana que viene. Rodrigo Martínez, atándonos a amor, los dos danzarinos, llévanos